El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente de servicio al prójimo más desamparado, al más carenciado, el más pobre. Esa caridad suya aumenta los recursos y eso se expansionan, se agrandan, porque esas manos son manos hábiles, son manos sin fines de lucro, y todo lo que llega ahí es para ayudar al enfermo de cáncer cuyos recursos son muy limitados. 809-443-8010. Señora, hay que iniciar el programa realmente con temas que nosotros hemos tratado muchísimas veces y que además lo reflejan los periódicos, la gente común y corriente en la calle, los estudiosos de ese tipo de problemas, el pueblo en sentido general. Leas: depredación de ríos, bosques, suelos, esas cosas. Yo no sé hasta dónde que vamos a llegar, honestamente. El agua, el descuido. Uno realmente ya no sabe cómo explicar esas cosas a nivel
del campo y de las zonas remotas. Porque la depredación y la degradación están en las ciudades también. Pero ese es un problema del campo. Es decir, el campo dominicano, su futuro, siempre va a estar, si soporta o si se sostiene amigablemente el medio ambiente. Porque es que sin agua no hay agricultura, pero sin agua no hay vida tampoco. Sin los bosques, sin las aves, sin los reptiles, sin toda esa fauna y flora que es necesaria. Porque hay insectos que se convierten en plagas malas, pero otros se convierten en plagas buenas. Y qué sé yo, esa parte tan vital. Y aquí no hay un respeto por ese medio ambiente ni por nada. Entonces, las autoridades que están al frente de cuidarnos de eso, primero, incompetentes. Segundo, prepotentes. Entonces, imagínese usted un funcionario o funcionarios que sean incompetentes y prepotentes a la vez. Estamos realmente desamparados. Yo no sé cómo el gobierno, que luce tan autocomplaciente muchas veces con sus acciones y sus políticas y su asistencia y sus visitas del presidente. Pero ¿y cómo es posible que el presidente, su equipo, el gobierno vea esa realidad y todavía sigamos nosotros implorando para que se cumplan, para que se actúe, para que se... Si hay que ser drásticos, tenemos que ser drásticos, porque, señores, la democracia norteamericana no escatima esfuerzo para penalizar, para condenar a cualquier persona que viole las normas, las leyes. Todas las democracias del mundo son exigentísimas. Usted ve Europa, que es la cuna de los derechos humanos. Pero si usted hace una cosa mal hecha, usted le castigan. Porque la democracia no es para que usted haga lo que le dé la gana. Pues aquí resulta que ni tenemos un ministerio de medio ambiente, que eso no funciona para nada. Entonces, los presidentes de la República muchas veces no quieren admitir que se equivocan. Es decir, ¿cuál es la virtud de un buen presidente de la República? Saber escoger a sus funcionarios. Usted solo no puede hacer el gobierno, presidente Medina. Solo ningún presidente en el mundo puede ser efectivo, solo. Tiene que tener un equipo. Ni Dios, Jesucristo necesitó de los apóstoles, pero es que el Hijo de Dios, imagínense ustedes, necesitó de los apóstoles, el Hijo de Dios. Y Dios, el propio Dios, necesitó de Jesucristo. Porque Dios ni tenía que mandar a Jesucristo. Él mismo hubiera resuelto los problemas del mundo. Pero quiso que fuera uno similar a nosotros para darnos el ejemplo vívido, de frente, en carne y hueso. Nadie solo puede hacer nada. Entonces el presidente, si usted se equivoca, presidente, o lo hacen equivocar, usted tiene que corregir, porque corregir es de sabio. El camino civilizatorio tiene meandros, está lleno de meandros, no es recto, hay muchísimos problemas, pero hay que corregir los problemas. No es posible que haya tantas quejas contra el ministro de Medio Ambiente o el ministerio en sentido general, y que la autoridad nacional y el presidente no se aboca a revisar eso o a preguntar, ¿qué es lo que pasa ahí? Por fin, ¿qué pasa? Es su amigo, pues está bien que sea su amigo. Pero ¿y cuántos amigos no tiene el presidente aquí? Pero si un amigo suyo no está haciendo la cosa bien, hay que sustituirle de ahí o reclamarle, ver qué es lo que está pasando. Pues no es posible que haya tantas denuncias. Continuamente la prensa llena de denuncias. Y nadie se atreve a decir nada. Entonces, uno sabe que el ministro tiene un apoyo de otro ministro importantísimo, que está al lado del presidente, en íntima y sentida amistad con el presidente. Pero el presidente no se puede llevar de eso, pues entonces vamos a fracasar todo. Porque hay una amistad íntima y sentida entre colaboradores del presidente y no se puede hacer nada. No puede ser. Y así hay muchísimos funcionarios
que andan por su cuenta unos y otros que son incompetentes. Entonces no se puede seguir en eso. Ese es uno. El otro problema que a mí, yo no sé cuándo vamos a salir de eso, porque el castigo está, o hacer los castigos más severos. El robo de ganado. Señores, tenemos, yo creo, bueno, desde la época de Osorio, de la colonia, tenemos problemas con el abigeato o el robo de ganado, los cuatreros. Para aquella época, es verdad, o como se dice en el Evangelio, para aquel tiempo, o en aquel tiempo, uno sabe que este país estaba despoblado y estaba muy poblado de reses cimarronas, el cimarronaje vacuno, vamos a llamarle así. Muchísimos animales que crecieron en las sabanas, en los valles del Cibao y de la Yaguana y Vallajá, allá en esas lejanías de la Hispaniola o de la Española en esa época que hoy desafortunadamente lo ocupó Haití por descuido de una España ignorante del futuro. Se comercializaba con las pieles y eso era del que matara a la vaca. Ahora, también usted tenía que enfrentarse los matarifes, a veces con toros bravos, salvajes, que le caían encima. Ahora, la soberbia. Yo no sé dónde fue que yo leí algo sobre la soberbia. Creo que fue en un WhatsApp, eso, un mail, o un video, o no un video, sino un mail, de un campesino que le dijo a como un inspector, un investigador, y le dijo que fue como a investigar su finca. Y el tipo le dijo, mire, tenga cuidado, algo así como, trate de no entrar donde están los toros que están alambrados, trate de no entrar ahí. Él pensó, el fiscal ese, pensó que era como que se escondía algo ahí. Y entonces el fiscal entró y le salió un toro bravo que le estaba ganando la carrera. Y cuando usted viene un toro atrás de usted, que usted lo ve que le está casi pisando los talones con esos cuernos bien afilados, óigame, usted pide cacao, como dice, bueno, pues el fiscalillo salió huyendo y ese toro lo venía. Entonces él quiso que el hombre, el campesino, le dijo, le salvara de la situación. Y el campesino le dijo, pero yo se lo advertí. Yo no le advertí que no entrara ahí a esa área, porque era un área que no convenía que usted entrara allí. Bueno, usted quiso entrar por prepotente, coja eso. O sea, la prepotencia. Entonces, el robo de ganado no solo vacuno, sino caballar también. Entonces, uno ve continuamente en las noticias que se roban camiones de vacas, camiones de caballos, que lo van a negociar para Haití. Y todavía tenemos eso. Y todavía no hay forma de que la autoridad nacional pueda ponerle coto a eso. O que la justicia, ¿qué es lo que vamos a hacer con los cuatreros? Si no se pueden matar, porque el sistema no permite matarlo, no, bueno, o colgarlo allí, porque parece que habrá que buscar una autoridad ilegal o fáctica para que haga el trabajo sucio. Porque no es posible que sigamos con eso y no se le ponga coto a eso. Entonces, la gente del campo está expuesta a los robos. Mientras tanto, tenemos un ejército, porque a la policía no se le puede pedir tanto, pero tenemos un ejército echando barrigas en los cuarteles sin hacer nada. Los cuatreros acabando con los animales, los robos de cosecha, porque también hay gente que roba las cosechas, se roban los plátanos, se roban las gallinas, los cerdos, se roban los caballos, se roban todo. Y el campo está prácticamente a la intemperie. Pero nosotros no podemos seguir en eso, no podemos seguir en eso, teniendo nosotros una autoridad que nos cuesta mucho dinero. El pueblo dominicano paga sus impuestos para que el ejército, la policía, pero sabemos que la policía está sobrepasada porque no resiste tanto, es verdad. Pero ¿para qué sirve el ejército? Si lo ponen en la frontera se nos llena de haitianos.
no cuidan los campos. En los campos el campesino que se aventura a sembrar a 10 metros fuera de su casa está perdido y lo matan también. Lo atracan, lo matan, entonces la gente no puede andar en los campos, se roban los animales, los cuatreros. Y nosotros no hay una autoridad que diga, miren señores, vamos a poner el orden aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, es lo que yo vivo diciendo. ¿Para qué esta autocomplacencia de que nadie han hecho en este país nada y que todo... Señores, uno oye muchos funcionarios hablando. Y eso es una retórica de que aquí los que pasaron por este país fueron una suerte de Alfonso de ese rato. Que por aquí, bueno, si he comparado con don Severiano de Manzaneda, por ejemplo, o comparándose con don Juan de Vitrián y Viamonte, que fueron capitanes generales de la isla de Santo Domingo, bueno, el gobierno de ahora o desde ayer puede decir que nadie ha hecho más que este gobierno. Comparado si fueran todos como aquellos, pero es que este país no lo hicieron esos tres que yo dije, pero uno de la época de ellos que fue Obando, usted ve el ejemplo ahí abajo. Usted ve ahí el ejemplo. ¿Por qué? Porque ese señor se fajó a hacer una ciudad aquí. Y ahí está la ciudad colonial todavía, la ciudad de Obando. Y Rafael Leonidas Trujillo, y Lili incluso, Lili, Uliceró, porque Uliceró aquí, señores, los ferrocarriles, el telégrafo, arregló muelles, hizo diques de muelles. El ejército, creó un ejército y una policía tenía Lili. ¿Qué más? Mejoró hasta la educación, bibliotecas, periódicos, más de 40, yo creo que más de 40 periódicos nacieron en la época que Lili estaba aquí. Telégrafo y hasta la luz vino aquí, yo creo que hasta la luz eléctrica vino en tiempo de Lili. O sea, aquí hay gente que ha trabajado. Ahora Lili borró su obra material, la eclipsó con su obra tiránica, realmente moral y éticamente hablando, fue un desastre. Y económicamente peor. Pero todo el mundo, todos los gobiernos no, pero muchos gobiernos han hecho. Y el país no lo encontró, el gobierno del presidente Medina lo encontró en cero, ni en bancarrota. No es verdad. Esas cosas yo creo que entonces... Todavía males como esos, señores, no lo podemos corregir. Entonces pedimos que vamos a salvar a la gente de la delincuencia, pero eso a los animales. Salvemos a los animales, y el río, y la montaña, y el bosque, y las aves, que eso sí es verdad que los dolientes. Ay, Dios mío, y no podemos, ni siquiera con eso podemos en el país, lamentablemente. Pero fíjense qué república tenemos. Señores, aquí hubo una protesta en plenas calles de Santo Domingo, que eso es una indecencia desde el punto de vista de la modernidad. Porque ustedes se imaginan, solo esa protesta podía ser efectiva, vamos a decir, en una selva. Una tribu perdida en una de las selvas tropicales del mundo, o las selvas, por ejemplo, de Sudamérica, o las selvas africanas, y que por ahí que la gente se moviliza a pie, o se moviliza en caballos, y que usted organice una carreta, por ejemplo, para tirar sus cosechas, y usted la mueve de la parcela, la lleva a un almacén y usted tiene una carreta tirada por caballos o por bueyes o por búfalos, como los hay por Asia, por allá. Y esa carreta tiene gomas, neumáticos que son lisos, que son de descarte. Y usted lo tiene en esa carreta para movilizar su cosecha de la parcela a un almacén, porque ni siquiera usted puede aparecerse al pueblo más, diríamos, más atrasado y llegar y obstruir una calle con unos neumáticos realmente deplorables que vayan tirando de una carreta con caballos o mulos o con bestias, como yo dije. Entonces, ahí se explica que una carreta, un carretón, una cosa de esta, usted le pueda poner un neumático que esté liso.
que no tenga los dibujos propios de un neumático normal de rodaje en cualquier carretera. Ahora, que en este Santo Domingo del siglo XXI, en este Santo Domingo del 2019, en este Santo Domingo donde estamos con internet conectado, que estamos en todas las áreas de comunicación, con un turismo en expansión, un modernismo, universidades, vías de acceso rápido, de transporte, y vías muy congestionadas donde tenemos hasta metro, elevados, túneles, amplias avenidas y millones de vehículos rodando. Ustedes se imaginan una protesta pública en plena calle defendiendo que se puedan usar las gomas lisas en los vehículos, que usted tenga un neumático descartable, incluso hasta para pegarle fuego a ese, para incendiar ese neumático. No sirve que esté tan gastado, porque prácticamente la llama se va a consumir inmediatamente, porque vienen los alambres y una serie de cosas que tiene eso por dentro, unas estructuras metálicas. O sea que ni siquiera para incendiar o para quemar o para alterar la calle con la vía pública, con la humareda y la llama que deja un neumático encendido, ni siquiera para eso sirve un neumático en condiciones de rodaje liso. Aquí hay una protesta, señores, para eso, para que se permita que los padres de familia, ese padre de familia, en plena vías modernas de Santo Domingo, imagínense ustedes, en un túnel como el de la 27 de febrero, un túnel sobrecargado, los túneles de la 27 de febrero continuamente sobrecargados, o los elevados del corredor Duarte también en la John Kennedy. Imagínense un vehículo que se quedan, como ocurre muchísimas veces. Un vehículo con gomas, neumáticos lisos, se pincha hasta con un clavito, como dicen, con una piedra con filo, con un vaso que se rompe, un vidrio, pincha, daña una goma, y ese vehículo obstruye el tránsito en un túnel, y eso es un desastre, como a cada rato lo vemos. O en un elevado, o un vehículo a velocidades, porque aquí la gente se le olvida que tiene las gomas lisas y va a velocidades que sobrepasan la seguridad. Señores, la misma inseguridad, buscando la seguridad de la inseguridad. Y andan eso revienta un neumático de eso va y se estrella contra otro vehículo, se sale de la vía y se vuelca. Se estrella un poste o se vuelca en la cuneta y es muerte y todo eso. Neumáticos inservibles. Y aquí hay una protesta pública para que se permita, y lo grande no es eso, sino que la autoridad entonces permite eso y se echa para atrás y recoge, porque no quiere afectar el padre familismo. O el medalaganismo de la gente, me da la gana, y yo quiero que sea así, pobre, y yo no puedo vivir, para yo vivir tengo que hacer esto. Eso es una barbaridad. Este país no puede seguir en eso, o esta democracia esto no sirve. Entonces tendremos que ser gobernados por un gendarme, el brazo largo y el corazón de piedra de un gendarme, lamentablemente, porque no hay forma. Entonces la autoridad aquí un desastre. Pero ¿qué pasa? Además de la autoridad, la justicia. ¿Qué tenemos de justicia? Una justicia totalmente desbordada. Cancela penas, descarga, arrestos domiciliarios, baja penas, no le dan seguimiento a expedientes. Ahí hay expedientes que tienen 8, 9 años y no le ponen la mano. Y otros que, bueno, tienen expedientes. Por ejemplo, hoy salió en los periódicos un caso de unos señores sindicalistas. Eso no se sabe ya cuántas aplazamientos para audiencia, por con lo más mínimo, lo más baladí se inventan, para fines de que eso no se conozca la audiencia de una reencarcelar a 2 gente que fueron descargados y que la fiscalía entiende que son culpables de asesinatos sicariales. O sea, realmente estamos hablando de escenas patibularias, fueron de patíbulo, fueron gente puesto ahí, vamos a fusilar a esta gente, porque esos fueron sicarios que fueron a fusilar esos elementos. Cosas de ese tipo. Entonces, con una justicia
que nada más favorece al delincuente, como se ha señalado, que las víctimas se sienten afectados, porque incluso señalaba el camino, lo comentábamos en esta semana, el semanario de la Iglesia Católica, que decía, señores, aquí estamos llegando en que los criminales se burlan de las víctimas y de los deudos y de los afectados, de los familiares afectados. Y nada es nada. Aquí los fiscales, los jueces, todo el mundo está como en componenda para que el crimen, el desorden sea lo que realmente prospere o que su bandera ondee aquí como si estuviéramos en tierra de ganapanes o de galopines, de forajidos. Bueno, fíjense cómo en una democracia como la norteamericana hay tiempo que se le ha ido de la mano el crimen. Pero cuando aprietan y dicen vamos a ir a corregir eso, se corrige. El medio oeste norteamericano era un desorden. Todavía se habla de que, bueno, esto está como el medio oeste norteamericano o el oeste americano, donde todo el mundo andaba con sus revólveres, se desafiaban y el duelismo era diario en las polvorientas calles de esos pueblos del oeste norteamericano. Un desorden. El ejército de los Estados Unidos, no señores, vamos a arreglar esto. Se acabó este desorden, vamos a desarmar a Titirimundi y el ejército que va a mandar. Ponía su campamento, lo hemos visto en las películas. No solo controlaron los apaches, a los indios rebeldes, no fue solo los apaches, controlaron a esos vaqueros, a ese desorden que había también en el medio oeste y en el oeste norteamericano. Entonces Estados Unidos se organizó. Volvió a desorganizarse con los gángsteres. Bien, los gángsteres hicieron de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, qué sé yo. Las ciudades norteamericanas fueron copadas por el crimen. Pero Estados Unidos dijo, no, hasta aquí llegamos. Vamos a acabar con esto y se va a acabar con esto. Y se acabó ese tiroteo en la calle de los Estados Unidos, de las principales ciudades. Esa democracia perfectísima y emulada. Pero usted tiene que poner el orden. Entonces, ¿para qué tenemos un ejército en este país? Para echar barriga en los cuarteles. Y una autoridad para autocomplacerse con un adanismo realmente penoso. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero.
contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, pero ¿y este constitucionalismo del PRM? Ahora se le ha metido un constitucionalismo después de aquella alianza misteriosa, como dijo Leonel Fernández, de esos sectores, señores. El PRM, un partido que debió asumir su papel en ese momento y que muchísima gente se lo dijimos. Y lo sugerimos como una forma de que se afianzara la voz crítica a cualquier desafío a la ley de leyes, a la Constitución. Porque es que usted estar en contra de que la Constitución sea agredida, usted no necesariamente tiene que ser, yo soy adversario del gobierno, enemigo del gobierno, lo que fuera. No, porque esos asuntos son cosas institucionales. Un gobierno tiene que rectificar y se rectifica. Y si no rectifica, hay que obligarle a que rectifique, porque está mal. Ahora, un partido de oposición tiene que ser un partido serio también, y un partido objetivo y que vea las cosas, y porque la señale a otra gente, usted no pueda, no, porque entonces mi adversario es Leonel Fernández. Entonces, como eso es una, diríamos, una especie de bandera de lucha que asumió Leonel, yo no puedo coincidir con Leonel, vámonos en contra. Pero Leonel todavía ni siquiera es candidato del PLD. Entonces, es como jugando al fantasma. O al toro, como decía don Juan Bosque, ese cuento del toro y el bico. Realmente, ahora veo que todo ahora es una defensa cerrada por la Constitución. Entonces, cuando se necesitaba, ¿para qué sirve ese constitucionalismo ahora? Si cuando era justo y necesario, no apareció. Es decir, cuando se iba a conocer la ley de partido y la ley electoral, sabiendo qué era lo que se estaba buscando en ella, el PRM, ¿qué hizo? Ponerse en connivencia con el error. Se puso en connivencia con el error, creyendo que con eso estaba realmente bloqueando o disminuyendo a Leonel Fernández. Así le pasó con la primera reelección de Danilo Medina. En el primer periodo de Danilo Medina comenzaron a atacar a Leonel, pero es que Leonel no es candidato. Entonces Leonel Fernández era el objetivo número uno del PRM y del PRD. Principalmente del PRM. Ese era el objetivo, atacar el PRM, atacar a Leonel Fernández. Pero que el problema de ustedes es Danilo. Entonces cuando vino Danilo, entró Danilo cómodo. Y resulta que el presidente tenía, entonces, bueno, una buena aceptación. Esa es la verdad. Y entonces, cuando vinieron a darse cuenta, le cogió la noche. Y Danilo sacó 62, y después que sacó 62, dijeron que fue por fraude. O sea, Danilo no tenía eso, pero ustedes se pasaron 4 años acabando con Leonel Fernández. Sí, Leonel Fernández. Al final, en el 2015, Leonel Fernández no pudo ser candidato.
El presidente dijo que quería hacer, se reformó la Constitución y el PRM perdió las elecciones. Entonces, esas son cosas que uno no las va a entender. Ahora tienen un constitucionalismo que, bueno, el arrastre, por un lado, la ley de partido, las primarias, que los padrones. Bueno, y ahora, pero ustedes contribuyeron con esa alianza misteriosa, como dijo Leonel Fernández el lunes. Ustedes contribuyeron a que nacieran esas leyes con esas deformaciones. Ahora critican. Lamentablemente pasa como esa fábula de Sopo, yo creo que fue de Sopo, la de los lobos y las ovejas. Yo creo que es de Sopo. Yo no sé, porque yo no soy tampoco un literato. No puedo ser categorizado como literato, ni nada, ni como intelectualmente. Pero creo que es de Sopo esa fábula del ovejo y los lobos y las ovejas, que llegan y pactan un acuerdo vamos a decir, de compartir el mismo espacio y que los lobos no agredan las ovejas siempre son mansas, pero las ovejas siempre tienen unos perros guardianes que son los que la defienden de los lobos. ¿Qué hicieron las ovejas? Confiaron en la buena fe de los lobos. No la vamos a agredir, muy bien. Pero la agredieron y se la comieron también. Porque las ovejas despidieron a sus perros guardianes. La verdad que cuando usted juega, diríamos, en forma muchachila la política, termina usted siendo vencido por los más hábiles, por los que tienen más destreza, por los más curtidos en la materia. Parece que el PLD tiene eso. Bueno, revuelo, esa es la verdad. Ha sido la carta de Bob Menéndez, el senador demócrata por el estado de New Jersey. Pero aquí hay gente que tienen como rasgándose las vestiduras, como se señala, con el señor Menéndez. Bueno, eso es una injerencia brutal del imperio y de los imperialistas. Como si Bob Menéndez le ha pedido que cubran la democracia dominicana algún, diríamos, cuerpo de poder del Estado dominicano. Porque si Bob Menéndez se hubiera dirigido, por ejemplo, al Congreso de la República, o se dirige a los partidos políticos, mire, impidan por todos los medios que el don Danilo Medina. Pero ese señor lo que ha hecho es pedirle al secretario de Estado de su país, o sugerirle, o solicitarle, mire, pongan atención en Santo Domingo, porque en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente de la República intenta buscar una reforma constitucional por segunda vez para autobeneficiarse de ella, aún con el repudio de un 68% que dice la encuesta Gallup que tiene de repudio esa pretensa decisión del gobernante. Los Estados Unidos, señores, vamos a ser claros, porque aquí hay gente que quiere ahora inventarse a Estados Unidos, quiere inventarse unos derechos y una cosa. Estados Unidos ha sido un país que nació con ese criterio de que ellos entienden que los pueblos del mundo deben tener sus mismos valores de la democracia. Y yo creo que el ejemplo más, diríamos, más gráfico de lo que fue Estados Unidos fue Woodrow Wilson, un hombre que nos invadió aquí, invadió el país, pero él era un defensor de las Sociedad de Naciones, que la creó, él fue de lo que impulsó lo que hoy es ONU, Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson siempre quiso que se emularan los valores norteamericanos. Y todavía, señores, el presidente George Bush, hijo, intentó poner esa práctica en Oriente Medio, invadió a Oriente Medio, a Afganistán, con ese interés de poner los valores norteamericanos de la democracia, porque los americanos creen en eso.
Y entonces ellos entienden que las masas populares, cuando el populismo o la cantidad mayor de un pueblo dice una cosa, hay que proteger a la mayoría. Dirán ellos, bueno, esos son valores democráticos. En República Dominicana hay un 68% de la gente que quiere que no pase esa reforma. Eso tenemos nosotros que apoyarlo porque eso va en beneficio de la democracia. Los americanos piensan así. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es que ha dicho eso? Una empresa americana, Gallup, una empresa que en los Estados Unidos tiene su prestigio y su respeto. Esa es la pura verdad. Aunque uno no crea mucho en las encuestas, porque digo yo que son encuestas hechas para el corazón y no para el cerebro, muchas de ellas. Pero son encuestas al fin y esa empresa Gallup, repito, tiene aval en los Estados Unidos. Cualquier estadounidense del nivel político que tiene Bob Menéndez como senador del estado de New Jersey, señores, hay que entender que eso tiene peso político. No hay duda de ello. Bueno, yo voy a leer lo que decía Woodrow Wilson, ese presidente norteamericano, para darle entonces forma a la carta de este señor, de Bob Menéndez. Él decía Wilson para esa época, que fue doctrina. Eso fue doctrina en los Estados Unidos. Es doctrina todavía en los Estados Unidos. Todavía usted ve a un Trump hablando de eso, de la democracia, y que Siria tiene que ser democrático. Porque eso los americanos piensan así. Y como ellos son la hiperpotencia del mundo y el país que todo el mundo quiere irse para vivir con ellos, y es el país que quiere todo el mundo que le compre, y es el país que quiere todo el mundo ser modelo de ese país, entonces los americanos se han creído que ellos son en el mundo lo que deben regir, sus valores son lo que rigen, pero además, como yo he dicho otra vez aquí, es la hiperpotencia que culturalmente influye más en el mundo. Tecnológicamente es la que más influye en el mundo, militarmente es la que más influye en el mundo, y económica y financieramente es la que más influye en el mundo. Entonces, Estados Unidos se ha creado o le han dado ese papel. Es como el ateo. Un ateo de verdad, un ateísta, un ateo. Lo primero que dice, miren, no le teman a Dios, porque ustedes los hombres, nosotros los hombres y las mujeres fuimos los que nos inventamos a Dios. Y nos creamos ese Dios y ahora le tenemos miedo al mismo invento. Nosotros no, pero nosotros somos ateos, dice el ateo. Yo no le temo a Dios porque ese Dios no lo ayudé yo a crear. Pero los hombres y las mujeres ayudaron a crear ese Dios y Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, entonces le tememos a Dios, al mismo Dios que creamos nosotros los hombres. Eso diría un ateo. Pues con Estados Unidos pienso yo que pasa lo mismo. A Estados Unidos hemos creado este monstruo y ese monstruo quiere y desea influir en el mundo entero porque ellos son el monstruo, ellos son el Dios. Y resulta que después que Estados Unidos quiere influir, entonces hacemos las críticas, pero todos queremos ser Estados Unidos, todos queremos bailar su música, sus modas, su dólar, nos manejamos con el dólar de ellos, su cultura, y queremos ser los ejemplos militares de ellos, y todos queremos ser como Estados Unidos. Y comer de las comidas que comen los gringos, el hamburgues, el cheeseburger, el pollo que se yo qué de Kentucky, el sándwich de que se, todo eso son inventos norteamericanos. Todo lo queremos imitar en el mundo entero. Incluso sus más acérrimos adversarios ideológicos también le querían imitar. Y los refrescos los americanos, eso son lo que nos gustan. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, que el 7-Up, el Sprite, todo eso jugos y refrescos, y los dulces, y los chocolates. Todo lo de los gringos nos encanta. Entonces, cuando Estados Unidos quiere usar esa influencia porque se la hemos dado, entonces ahí viene el griterío y el escándalo y muchísima gente hablando disparate como un pequeño o liliputiense mentalmente diputado del PLD que viene y dice hay que declarar al señor Nogarato, a un senador que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Dios, del Dios terrenal. Bob Menéndez, acuérdese que en este gobierno, porque él puede tener también su espinita, su resentimiento con el gobierno, en el momento que ese señor lo cuestionaron, un periódico, el Herald de Miami,
y enemigos poderosos de él en los Estados Unidos, que quisieron dañar la imagen de ese señor por una relación amistosa, íntima con el doctor bueno, no recuerdo el nombre ay Dios mío, un hombre tan conocido, es familia de la familia Castillo, yo tendré el nombre ahorita, más luego me acordaré, oftalmólogo famosísimo en los Estados Unidos, prestigiosísimo, amigo de él. ¿Y qué hizo el Procurador General de la República? Diría yo, un hombre que tiene sus problemas con la familia del doctor Castillo, el propio procurador de ese momento, que era el señor Domínguez Brito. Bueno, pues se prestan a investigar a una prostituta en La Romana y algunos funcionarios judiciales como averiguando y buscando la forma de probar que el señor, agentes norteamericanos vinieron ahí, protegidos por la Procuraduría General de la República que le brindó ese espacio, como para buscar unas pruebas indiciales de que se dijera o se probare que el señor Menéndez era culpable de las acusaciones que se le montaron aquí. Pero usted se imagina un hombre que venga a buscar prostitutas debajo, mujercitas, que le busquen menores. Oigan qué acusación tan grave. Prostitutas menores de edad, adolescentes, para que le sirvieran de sus orgías en unas sesiones orgiásticas que se hacían en la casa del oftalmólogo. Melgen, exactamente. Entonces, el doctor Melgen, ¿cómo es posible que usted creyera cuando, fíjense que en Italia se había armado el escándalo con Berlusconi, con una muchacha de Marruecos y una dominicana incluso, que servían en esas sesiones orgiásticas en Italia con ese Berlusconi, un sinvergüenza de 7 suelos? Ya con todas esas experiencias, ¿cómo una gente, como esa justicia norteamericana, que ya habían visto también los casos, por ejemplo, de Strauss, el que era presidente del Fondo Monetario Internacional? Imagínense todos esos escándalos, y que Menéndez, que andaba en eso, un hombre como Menéndez. Todo eso se fue clareado. El estado de New Jersey lo reeligió como su senador y no quedó más remedio que exculparle de todas esas bellaquerías que se inventaron contra Menéndez. Pero la Fiscalía de Santo Domingo se prestó a eso, a darle seguimiento a un caso que debieron haber. Miren, señores, aquí eso no pasa, olvídense de eso. La familia con la que está relacionado ese señor aquí no es gente de eso. Usted no puede pensar que Vinicito Castillo va a salir en una lancha a buscarle mujeres a su primo y que ese primo la va a buscar. Para eso, esas cosas que miren, no se inventen eso aquí. Eso no merece ni siquiera conocerle. Mire, devuélvanse, váyanse de aquí, olvídense de eso, que investiguen por otro lado. Pero Menéndez, digo yo, tal vez, tiene su espinita. Entonces, los americanos, repito, que ellos creen en que esos valores de ellos son extendibles, son expandibles al mundo entero, pues piensan que cuando hay un peligro, un asomo de peligro para un Estado democrático, y más la República Dominicana, que es un país pequeño pero cercano a los Estados Unidos, que está en la frontera, en la periferia de los Estados Unidos, un país que es ejemplo porque es un país que está en estabilidad, va en crecimiento, nos vamos caminando poco a poco con dificultades, pero seguimos aquí. Estados Unidos no quiere que se le desestabilice un país como este, con 10 o 12 millones de gente aquí y 10 millones de más pobres y desbaratados que nosotros al lado, y que todas estas islas se pongan locas, Cuba y Venezuela también, y entonces Estados Unidos, que tengamos nosotros que arrimarnos para allá. Imagínense el lío que se le llama a Estados Unidos. Ellos vigilan estos procesos porque no quieren que haya más problemas. Todos los pueblos del mundo
están motivados por los mismos valores que Estados Unidos de Norteamérica. Eso decía Woodrow Wilson en el 1917. Y, señores, hay algo más. Vamos a ver qué decía Wilson, ese presidente norteamericano. Estos son los principios estadounidenses, las políticas estadounidenses. No podríamos sostener otros. Y también son los principios y las políticas de los hombres y las mujeres que miran hacia adelante en todas partes, de todas las naciones modernas, de todas las comunidades iluminadas. Decía Wilson al Congreso en 1917, óigame bien, cuando solicitó la declaración de guerra contra Alemania. Las naciones autogobernadas, es decir, con fuerza, no llenan de espías las que se gobiernan, las que no son de fuerza, mejor dicho. No llenan de espías a los estados vecinos ni crean intrigas para provocar un estado crítico de las cosas que les brinde la oportunidad de atacar y conquistar. Tales designios solo pueden funcionar con éxito de manera encubierta y allí donde nadie tiene derecho a hacer preguntas. Planes astutamente pergeñados de engaño o agresión, llevados de generación en generación, solo pueden implementarse y mantenerse en secreto dentro de la privacidad de las cortes o tras las cuidadosamente guardadas confidencias de una clase poco numerosa y privilegiada. Por suerte, son imposibles allí donde manda la opinión pública e insiste en la plena información en lo concerniente a todos los asuntos de la nación. Señores, dice aquí, lo peor, decía Wilson, lo peor que puede suceder en detrimento del pueblo alemán, refiriéndose a esa Alemania de la Primera Guerra, es que si después de que la guerra termine continúa estando obligado a vivir bajo amos ambiciosos e intrigantes que perturban la paz del mundo, hombres o clases de hombres en quienes los otros pueblos del mundo no podrían confiar, será imposible admitirlo en la sociedad de naciones que debe a partir de ahora garantizar la paz mundial. Es decir, Estados Unidos, señores, todo el tiempo ha abogado por esas políticas, aunque sea una hipocresía, porque muchas veces invade. Ese Wilson fue el que nos invadió a nosotros en el 17. Entonces, cuando usted ve estos enanos liliputienses, estas mentes liliputienses, de que piden declararnos grato al senador de Estados Unidos, señores, ese senador de Estados Unidos, aquí injerencia fue la de Pastorino, una cosa indecente, ver a Pastorino aquí haciendo campaña por Peña Gómez y en contra de Balaguer. Eso fue una indecencia aquí, y cambiar una constitución y mutilarla y hacer lo que le dio la gana con esa constitución para afectar a Balaguer, pero porque Balaguer no quiso complacerle con los campamentos de los haitianos. Entonces se dieron el lujo de crear una agencia mantenida por los norteamericanos y está ahí, que es Participación Ciudadana, y encontró quienes la dirigieran y la organizaran para denunciar un pretenso fraude contra José Francisco Peña Gómez. Un fraude colosal, sabiendo que fue falso eso. Entonces, esas cosas, señores, venir ahora contra Bob Menéndez. Bob Menéndez ha hecho esa carta pidiéndole a Pompeo, el secretario general, mire, actúen, chequen a República Dominicana, vean. ¿Por qué? Porque ellos saben, señores, que aquí hay que clarear sus cuentas, los congresos. Tienen que saber que para asumir sus responsabilidades tienen que clarear y actuar con radicalidad. ¿En contra de qué? Precisamente de esas acrobacias, de esas estrategias, palacio estrategias, de ese contubernio, de ese corrompimiento de las políticas de ética y moral de los políticos, que ellos saben que solamente se puede hacer por vía del soborno. Y el soborno ellos lo castigan los americanos, como todo el mundo sabe, porque cuando nos denuncian que Odebrecht y los tucanos, ahí hay un aplauso para los americanos. Eso también, comprar las mentes y la conciencia de legisladores, también eso es soborno y lavado de activos, y todas esas cosas se complican. Y esas son las cosas que están viendo. Vamos a seguir, porque esos son temas que habrá que seguir comentando. Gracias por su atención. Les invito a que vean la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo y que lean la pregunta, su blog,
que tiene unos relatos interesantísimos de doña Manuela. Gracias una vez más por su atención a este programa y nos vemos el lunes.